¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de este 1 de abril de 2025. Este sonido que les va a llegar ahora mismo va dedicado a Pedro Sánchez y al recuerdo de Franco y al recuerdo de la memoria histórica, y para que lo apunten esos actos que él decía que iba a ser 100 en un año para... No se sabe muy bien para qué, ¿verdad? Para distraernos un poco. Bueno, pues para que lo incluya en esos actos, yo le voy a poner este sonido. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. ¿Tendrá un hueco Pedro Sánchez para meter este sonido con la nota del final de la guerra? Hueco tiene, pero me temo que no lo va a utilizar en la memoria histórica. En fin, era una anécdota, teniendo en cuenta que hoy es 1 de abril y teniendo en cuenta lo que quieren hacer los socialcomunistas con una cosa que ocurrió hace tantísimos años que resulta ridículo que ellos mismos hayan despertado a muchísima gente que entonces dice, así, pues mira, vamos a empezar a recordar de verdad lo que ocurrió y no lo que ustedes dicen que ocurrió, que es muy diferente. En este mismo canal hemos subido una discusión en donde le dan una lección de historia a Pablo Iglesias que lo dejan patidifuso, patitieso había que decir. Porque, efectivamente, quien está en el poder tiene el poder de manipular la historia y ajustarla a lo que él estime oportuno para mantenerse en el poder. Pero como quiera que en España somos muchísimos, pero muchísimos millones que todavía sabemos lo que realmente ocurrió y lo que está ocurriendo ahora, pues yo creo que lo va a tener difícil. En otro orden de cosas y hablando de la actualidad del día, María Jesús Montero ha metido la pata 2 veces y de forma importante. La primera tiene que ver con la presunción de inocencia, al hilo de la sentencia sobre el juicio a Dani Alves, el jugador de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Cuando ella antepone que una denuncia que haga cualquier mujer está por encima de la presunción de inocencia, lo que nos indica es que tenemos una ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno que es una descerebrada, es una idiota, es una tonta, es una tía que no sabe medirse, porque se va a un meeting y cree ella que en el meeting se puede decir cualquier barbaridad. Bueno, todos los jueces y todos los fiscales, del signo que fuera, están en contra de la majadería esta, la estupidez de María Jesús Montero. Pero hoy ha intentado rectificar, pero no ha rectificado, porque además deja en muy mal lugar a las mujeres. Porque claro, si las mujeres creen a María Jesús Montero, las mujeres se tendrán que preguntar si vale la pena denunciar o no, porque como todos los jueces son malos, pues menuda mendruga. Y esa es vicepresidenta del gobierno de España. Esa es además la que le controla a usted, a mí y a todo el mundo los dineros que ganamos. O sea, los impuestos que empezamos a pagar a partir de hoy por la campaña de la renta van a pagarle el sueldo a esta mendruga. Pero no se queda ahí. La segunda gran metedura de pata tiene que ver con las universidades privadas. Lo que dijo en un primer momento es: ¿cómo vamos a permitir que la gente que tiene dinero en sus cuentas corrientes compren? Compren, ¿eh? Ese fue el verbo que utilizó. Compren un título para sus hijos en una universidad privada, estableciendo una diferencia entre los ricos y los pobres. Menuda mendruga. Para empezar, efectivamente,
las notas que se dan en la pública para acceder, por ejemplo, a la carrera de medicina en la pública son altísimas. Son altísimas y a veces se queda gente fuera de las universidades públicas para estudiar medicina por culpa del gobierno. Porque vamos a ver, puede haber un empollón de miedo que apruebe todo con matrículas de honor y llegue al 13. Y puede haber otro que llegue al 2,5, por decir algo, ¿verdad? ¿Quién dice que teniendo incluso esa nota tan alta, cuando se pongan a ejercer medicina, el del 2,5 no sea infinitamente mejor que el empollón que a lo mejor simplemente era un tipo que estudiaba mucho, pero que a la hora de ejercer la de medicina son catetos? Eliminan desde el gobierno a tal cantidad de gente que podían ser incluso premios Nobel, que vergüenza le tendría que dar a María Jesús Montero decir esa tontería. Por otra parte, el presidente del gobierno estudió en 2 universidades privadas, en 2. Compró Pedro Sánchez su título y tiene el título gracias a haber pagado en una universidad privada. Esta mendruga es algo asombroso. Lo que pasa en el gobierno de España es asombroso. Y más asombroso aún, pero muchísimo más asombroso, es que haya una ingente, enorme cantidad de personas que siguen a estos borregos, que tienen caca de vaca en el cerebro en lugar de un cerebro común y corriente. Es algo tremendo. Esos tíos son los que hacen leyes que nosotros debemos cumplir después. Esos tíos y tías y tíes son los que hacen leyes que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros que estamos infinitamente mejor preparados que estos tipos que se sientan en el Consejo de Ministros. Y ya no solo mejor preparados, sino que actuamos con sentido común, con lógica, razonando, y no los animalitos estos que se sientan en el Consejo de Ministros. Bien, en otro orden de cosas. O bien la Guardia Civil, o bien la policía, o bien los servicios que se tienen que encargar de controlar este tipo de cosas no se enteran de nada, o bien también parece incomprensible que el ex jefe de la UDEF fuera el que marcara los contenedores que no había que abrir para que entrase droga en España. Es decir, la propia policía marcando los contenedores. Oye, que el narco de Colombia te manda 10 contenedores por aquí con piña tropical. Pero es que otros 10 por aquí, que dice que también tienen piña tropical, ahí va la coca. Entonces va el ex jefe de la UDEF, marca esos 10 contenedores y les dice a los policías, estos no se abren, se abren estos. Madre mía. Vaya país estamos teniendo, ¿eh? Nunca. Yo, con tantos años como tengo, y desde que se inició este periodo último democrático en España, nunca pensé que hubiese tal degeneración en todos los estamentos del Estado. Nosotros tenemos que parar al Islam. No solo tenemos que pararlo, sino que además tendríamos que expulsarlo. A todos. El Islam no es solo una religión. El Islam es política. El Islam no es solo religión, es imperialismo. Y por lo tanto, teniendo en cuenta cómo se reproducen, dentro de poco serán mayoría islamista en España. Y entonces, esa fanático religión política imperialista, a todos los que los están apoyando, por ejemplo, a toda la gente de izquierda, y también de derecha, como es el caso del Partido Popular, que busca unos votitos aquí y allá, la van a pasar, si estuviéramos en un coloquio, yo diría, la van a pasar putas, pero claro, cuando estamos en un coloquio, lo van a pasar muy mal. Y, un ejemplo. Hay un centro de menores
en Melilla. Los menores se rebelan porque dicen que como consecuencia del final del Ramadán hay que darle dinero y montan un pitote en ese centro de menores, no voy a decir que, en fin, un motín, pero casi, porque quieren dinero por ser final de Ramadán y se lo tenemos que pagar nosotros, los españoles, porque estos mendrugos del gobierno de España están permitiendo que pase todo lo que está pasando en España. Asesinatos, violaciones, agresiones sexuales, robos, motines. ¿Y saben qué? Una señora que se llama Randa Mohamed, que gobierna en Melilla, le da el dinero. Cuando vengan las Navidades, si hay un tipo listo entre los menas, dirán, oiga, como quiera que nos dieron siendo musulmanes por el Ramadán, para compensarnos deberían dar dinero por Navidad. No se lo darán, montarán otro motín y se lo darán, como el imán de Salt, que como lo iban a desahuciar, al final le han dado la casa siendo un delincuente. En España hay sitios donde ya no se puede caminar libremente. Bien, por último, está Europa diciendo que hay que rearmarse. Está la OTAN diciendo que hay que subir los presupuestos en defensa. Le han dicho a España que hay que llegar como mínimo al 2%. Hay una reunión de la OTAN ahora en junio, a ver cómo hace Pedro Sánchez. Y la ministra de Defensa hoy ha dicho que muy probablemente antes de 2029, estamos en 2025, antes de 2029, a lo mejor llegamos al 2%. Y eso, no llegamos al 2% porque tenemos comunistas dentro del gobierno que impiden rearmar a España. Y hay que hacer una advertencia a los ciudadanos españoles, porque a los mendrugos del gobierno van a no perder tiempo, ¿no? Si nosotros no cumplimos con la OTAN, cuando Marruecos nos cree un conflicto, nadie de la OTAN va a venir a ayudarnos. Es cierto que Ceuta y Melilla no están dentro del tratado de la OTAN que obliga a defender a un país del ataque de otro. Pero Canarias sí. Canarias sí está bajo el paraguas de la OTAN. Si nosotros no cumplimos con nuestros socios, cuando llegue el momento, nuestros socios no cumplirán con nosotros. Entonces, a pedir licencias de armas a la Guardia Civil por si acaso. Madre mía, qué daño, qué enfermedad tiene España con Pedro Sánchez en el gobierno. Lo peor, probablemente en siglos, de la historia de España, incluido la guerra civil por medio, porque en aquel momento había un posicionamiento de fuerza que se podía adoptar para ir contra los que traicionaban a España y destruían a España. Hoy en día eso no se puede hacer. Hasta mañana, amigos, que estaré aquí más o menos a la misma hora.